Sabe muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer diferentes sistemas o ofrecerles un catálogo de sistemas en el cual les traigo el mejor sistema operativo que ustedes necesitan o deben instalar. Ese sistema operativo es una distribución de Linux que se llama Apriori OS. Apriori OS es una distribución bastante característica que por lo que ustedes están viendo en la pantalla, lo que tiene que ver con personalización, con que adaptación con respecto a lo que tú utilizas, es bastante bueno. Todo lo que tiene que ver con el sistema es bastante asequible, correspondiente a características, estabilidad y por otro lado, interfaz gráfica, que es lo que primero vemos. Es muy mal juzgar a un sistema por así decirlo, por su interfaz gráfica, pero la interfaz gráfica de este sistema es bastante bueno. Que cabe destacar también que esa distribución de Linux es bastante buena. Es una distribución de Linux que es muy estable y está basada también en Arch Linux, una de las distribuciones más conocidas a nivel internacional. Pero que cabe destacar de ese sistema también, que el sistema está direccionado a cualquier dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con solo tener 500 MB de RAM, un procesador de 64 o 32 bits y con 1 GHz de potencia, vamos a poder gestionar el sistema, ya sea por una computadora hace 15 o 20 años, o simplemente salirnos de Windows. Sí, cabe destacar que también como mínimo son 500 megabytes, pero también cabe destacar que con tener los 500 megabytes como mínimo, no te va a asegurar que vas a tener un sistema bastante fluido. Sí, con esto arranca, pero es recomendable es que tengas 2 gigabytes o 1 gigabyte de RAM y también tener 15 gigabytes de almacenamiento. Otra cosa que me gustó fue que el sistema trae LibreOffice. Se preguntarán qué es LibreOffice. Es una suite, por así decirlo, como por ejemplo es Office 365. Office 365 es una suite que nos permite editar documentos, quizá de Word, Excel, PowerPoint y también que data o access como tal. ¿Qué cabe destacar de eso? Que es totalmente gratis. Viene al instalar el sistema. Otra cosa que cabe destacar es que al tener ese programa o esa suite, por ejemplo, si descargamos o nos mandan un archivo ya sea del trabajo o también de la universidad o simplemente hacer tarea, vamos a poder abrir el documento con esa suite, lo cual no va a haber límites. ¿Por qué? Porque tenemos una suite que es totalmente gratis, que es totalmente libre y por así decirlo, podemos abrir o hacer documentos de cualquier tipo en Word, o mejor dicho, en Excel o cualquier cosa de esa suite, lo cual permite que al instalar simplemente el sistema, vamos a poder instalar todo esto con el sistema. Cabe destacar también que para mí este sistema es más fácil de utilizar, de instalar, de actualizar que Windows. Windows 10 en cualquier versión, desde Windows 10, 7 o 11. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el hoja de cálculo, todo lo que tienes que saber. Si sabes un poco de Excel, vas a poder usar esto, porque la misma forma de sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer macros, micros y todas esas fórmulas que vas a poder tener en Excel, vas a poderlo tenerlo aquí. Esto es un plus, porque es totalmente gratis. Simplemente con pagar libre, por así decirlo, Office 365 son 200 y tantos dólares al año. Y aquí es totalmente gratis. Por otro lado, la estabilidad del sistema se parece un poquito a lo que es el Chrome OS. Chrome OS, por si no lo sabían, es un sistema que hace Chrome para computadoras. Y es parecido un poquito a Android, a Windows, pero tiene el músculo, sobre todo, de Linux, en Arch Linux. Una de las distribuciones más conocidas a nivel internacional por su seguridad, que también brinda esta, aunque no tenga las herramientas, por así decirlo, es un sistema que es bastante bueno. Simplemente cabe sacar que yo no he actualizado nada y miren la velocidad y la estabilidad, la fluidez que carga el sistema como tal. Todo lo que trae el sistema, todas las aplicaciones que están viendo, lo trae el sistema. Sistemas, programas para hacer tareas simplemente, o para programar, o para navegar, por ejemplo, por internet, porque a veces buscamos cosas como esta, por ejemplo, que tenga una buena optimización. Simplemente vemos la RAM. Vean la RAM, vean simplemente lo que va usando el procesador, RAM y almacenamiento. Ningún sistema actual, ya sea comercializado, no va a poder usar todo esto. Esos recursos mínimos no están optimizados para computadoras como una computadora actualmente. Windows no tiene esa estabilidad, esta certeza que te da que vas a poder usar ese sistema con una computadora hace 20 años. O simplemente salirte de Windows. Porque, por ejemplo, si tú instalas ese sistema por primera vez y lo comparas con temas de aprendizaje con respecto a Windows, ese sistema lo supera. ¿Por qué lo supera? Se preguntarán.
Bueno, porque el sistema es fácil de utilizar, es tan, por así decirlo, tan familiar que se asocia, por ejemplo, a tu teléfono o quizás a una tablet o algún sistema que tú anteriormente has usado. O simplemente la interfaz, la forma de utilizar el cajón de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con el sistema es muy fácil de utilizar. Bueno, si llegase a esa parte del video, gracias por verlo, suscríbanse, denle like y aquí les dejo un video. El sistema, en pocas palabras, engloba algo muy atractivo visualmente porque el sistema es un poquito minimalista. Los iconos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el cambio de fondo de esa pantalla. Otra cosa es los iconos, la estabilidad y como que la interfaz gráfica del sistema engloba, por un lado, estabilidad, fluidez, muy atractivo y a la vez muy intuitivo, lo cual hace que simplemente instalar el sistema te hace como que el sistema sea más familiar, más fácil, por así decirlo, de memorizar. Porque cuando vemos muchos sistemas, como por ejemplo puede ser Windows, que Windows, desde mi punto de vista, se ha englobado algo empresarial y algo muy robusto, no es muy intuitivo para personas que se están introduciendo a esta. Es, por así decirlo, es más atractivo porque ya Windows viene de hace años, pero ese sistema, con solo instalarlo la primera vez, se te hace más fácil de utilizar.